Todo el mundo ha visto estas imágenes. La nebulosa de Carina, con todo su esplendor. Pero pocos han llegado a fijarse en esto. En esto. Y en esto. Sigue viendo este vídeo y te contaremos qué es esto. Pues sí, lo que acabáis de ver es real. Pero antes de continuar, comentar que todas las imágenes las podéis encontrar en la fuente original de la NASA. Son ellos los propietarios y custodia de estas imágenes. Y podéis ir a las fuentes oficiales y comprobar que es cierto. Quiero adelantar en que me baso en hipótesis que explicaré y que vosotros podéis decirme si estoy en lo cierto o realmente es otra cosa. Pero que esas imágenes son reales, no hay duda alguna. Una vez comentado esto, en ningún momento quiero desprestigiar el proyecto más histórico de este año, por no decir de todos los tiempos de la humanidad, y para nada quiero desvalorarlo. Ese telescopio va a ofrecer unas imágenes impresionantes, no hay duda de ello. Hasta ahora solo nos ha demostrado un pequeño ejemplo de todo el potencial que puede hacer. Dicho esto, vayamos a explicar qué es lo que acabáis de ver, por qué sucede, o por qué intuyo que sucede, y la comparativa, por ejemplo, con el Hubble y con un telescopio terrestre, para que veáis y aparte identifiquéis, para bien o para mal, ese defecto, o bueno, ya explicaremos más adelante lo que es, se ven en las imágenes de amplio espectro del James Webb, y podréis identificar simplemente, viendo estos detalles, que esa imagen se ha hecho con ese telescopio o con otro. Con esto podréis entrenar vuestra vista rápidamente para ver qué telescopio ha hecho esa imagen. Lo veréis muy rápido. Ahora vamos a pasar pues a analizar las imágenes. Vamos a coger la famosa, aquí la tenemos. Es impresionante, eso no hay duda alguna, increíble, pero vamos a centrar en unos detalles que vais a ver y que muchos no se han dado cuenta. El defecto este es una aberración focal que rápidamente, cuando lo expliquéis, lo veréis. Le da cierto encanto a la foto porque convierte las estrellas, parecen las estrellas de esta del pesebre. Bueno, vamos a ampliarlo para que veáis. Mirad si veis algo extraño aquí. Es una estrella que por su magnitud de brillo está distorsionando, está desenfocando. Entonces, en este estado, el espejo está añadiendo aberraciones. ¿Cuáles? Pues os explico. ¿Veis aquí estas 6 puntas? Pues esas 6 puntas son 6 y no son 7, ni 8, ni 10, por algo muy en concreto. Antes de explicar esta aberración, os voy a enseñar una estrella más pequeña donde veréis el detalle de por qué esto aparece. Vamos a ampliar, y ya lo habéis visto en la introducción. Esto es un hexágono. No es al azar, es el hexágono del James Webb, del telescopio, del espejo primario. Ahí veis, en plano desenfocado, como el telescopio, al no ser uniforme, está añadiendo la imagen del panal que tiene como espejo primario. Este panal se repite infinitas veces hasta cubrir todo el desenfoque. Los laterales, no sé si estáis viendo, los lados del hexágono, no sé si estáis viendo un desprendimiento de luz. Esto es porque al estar desenfocado, esta arista es un corte. Cualquier corte, en un metal, en un cristal, en un vidrio, va a provocarnos una expansión del haz de luz. Va a hacer que se concentre ahí y el haz salga rebotado en un ángulo que nosotros no queremos, pero que nos aparece. Y normalmente es el ángulo opuesto, o sea, esta arista nos está reflejando este haz de luz que el fotorreceptor pues está captando. Y todas las aristas pues van haciendo lo mismo y al final sale el hexágono. El hexágono y sus picos, cuanto más luminoso sea, mayor es la deformidad. Y aquí la tenemos. Aquí, como está saturado, no vemos los hexágonos, pero sí vemos las aristas, cómo desvían esos haces de luz. Además, aquí vemos una serie de puntitos que quiero entender que son el sumatorio de todos los hexágonos del espejo primario, pues todos los cantos, cómo se refleja un punto añadido, y vemos que sigue un patrón. Esta es mi opinión personal a la conclusión que yo he llegado. Podemos ver aquí otra estrella desenfocada y seguimos viendo el mismo patrón en hexágonos tipo celda. Y a su lado, en su lateral, vemos cómo los haces de luz impactan contra el canto, contra las aristas, y por el lado contrario, el lado opuesto, pues nos aparece ese destello. ¿Qué más podemos ver aquí? Porque hay mucho que ver. Estamos viendo 6, pero no es del todo cierto. Realmente estamos viendo esta de aquí y esta de aquí, porque hemos dicho, si cada arista
es un haz de luz, estos dos que pintan aquí. Pues tiene su explicación. Y vamos a retroceder hacia el Hubble. El Hubble tiene un espejo primario. Vamos a quitar esto para que lo veáis. Quitemos esta foto de fondo. Pero vamos a cargar esta imagen y lo veréis claramente. Antes hemos visto la deformación que tiene este espejo. Es un espejo primario compuesto por segmentos. El Hubble es obviamente mucho más pequeño y por eso la resolución, aparte del sensor que seguramente es infinitamente superior al del James Webb, y aparte de estar funcionando en el plano infrarrojo y demás, etcétera, etcétera, tenemos que el Hubble es un espejo normal y corriente, como tenemos aquí los telescopios terrestres, y es circular. El plano circular, la deformación que hace, vamos a verlo, y eso estamos acostumbrados a los telescopios, incluso los caseros, amateur y demás, que suelta una marca así. Aquí la tenemos. Cuando desenfocamos un poco con nuestro telescopio una estrella, vemos que no hay haces de luces en ningún sentido, porque nuestro telescopio es totalmente óptico y no tiene ningún lateral, exceptuando aquí el borde, que sí que lo vemos más luminoso, que corresponde al final del espejo primario. Por lo tanto, es totalmente uniforme, circular. Si vamos cargando más ejemplos, aquí vemos una estrella también saturando y vemos la increíble uniformidad que tiene los haces de luces. ¿Por qué? Porque el lateral es circular. No hay ningún canto que vaya cambiando de segmento que pueda aquí interpretarse. Es totalmente circular, es perfecto, porque estamos viendo con un espejo totalmente circular estrellas que son circulares, o nuestra visión intenta interpretar que siempre son circulares. Realmente las estrellas siempre van a ser puntos por la distancia a la que se encuentran, pero el efecto que hace un espejo circular es el adecuado para nosotros creernos que está más cerca, lo que realmente está distorsionando, está saturando, y esa distorsión se acompasa a lo que es el círculo del propio espejo primario. A nuestra vista es agradable, es uniforme y realmente es lo más real, aunque no lo es, porque es una distorsión, pero es lo más aceptable para nuestro ojo, lo más natural, digamos. Vamos a cargar otro ejemplo de un telescopio terrestre. Esta foto de aquí, la foto número 4, es cuando nosotros desenfocamos la estrella y realizamos el proceso de colimación mediante una estrella. Vemos que se vuelve a repetir el parámetro que es circular. Aquí vemos la que es la interferencia de la atmósfera. Se siguen viendo pues esos círculos. ¿Para qué he dicho todo esto? Porque vamos a dejar esto que es el telescopio terrestre y vamos a cargar una foto del Hubble que ya me he preparado, que luego no os preocupéis porque os enseño las originales, ampliando como hemos hecho con la nebulosa de Carina del James Webb. Esta, vamos a cargar alguna más, esta y esta. Estas tres son del Hubble. ¿Qué diferencia tienen esas de la James Webb? Aquí la tenemos, esta es del James Webb y el resto, estas tres son del Hubble y esta de un telescopio terrestre. ¿Qué veis? Pues el Hubble tiene 4 picos. ¿Por qué? Pues tiene una explicación. Sí que es cierto que el Hubble tiene un espejo primario circular y debería parecernos como como el telescopio terrestre, pero tiene una pequeña diferencia. El telescopio terrestre tiene una cámara conectada normalmente entre el objetivo y el telescopio. Hay una cámara y se encuentra lo que es el sensor, se encuentra fuera del telescopio. Los haces de luces que pueda provocar el sensor está fuera del telescopio y no se llegan a ver. El Hubble esto no pasa, el sensor está integrado en el propio telescopio y seguramente los sensores son cuadrados, rectangulares, no deja de ser un silicio, que no deja de ser un cristal, un semiconductor, que tiene 4 lados. Y por lo tanto aquí vemos en el Hubble pues la aberración, el haz de luz de sus 4 lados de ese sensor. Se puede ver claramente. De hecho aquí se puede ver el resto, tiene el haz de luz, igual que un telescopio terrestre, sumado a ese sensor que nos está provocando esa perturbación. Y el James Webb tiene, lo que hemos dicho, lo de los hexágonos, más el sensor que también tiene. Por lo tanto, aquí vemos el haz de luz en forma de cruz, uno de ellos se superpone con los hexágonos, por lo tanto no lo podemos ver, pero el otro sí que lo estamos viendo. Y ahí tenéis por qué salen todos esos haces de luces. Estos, los 6 exteriores, salen del hexágono y el interior, que en forma de cruz, sale del sensor. Esto se puede demostrar porque el Hubble lo hace así. Bien, pues con todo esto que hemos dicho, ahora podéis entrenar vuestra vista. Con un simple repaso podéis ver en la imagen por qué telescopio está hecho. Así de fácil. Parece increíble, pero es que es así. Yo puedo ver si es verdad o es de otro telescopio. Si es esta, es del Hubble. Si es esta, pues es del Webb. Y si es esta, pues es un telescopio terrestre amateur, con una cámara exterior. Vamos a ver unos ejemplos ahora a alta resolución. Y vamos a ver los ejemplos que nos han puesto. Esta es una foto del espacio profundo hecha por el Hubble.
Obviamente, vuelvo a repetir, como hemos dicho al principio del vídeo, el mérito no hay quien se lo quite. O sea, Hubble hace captura unas imágenes con una resolución también bestial, difícilmente alcanzable en la Tierra, y el web supera con creces esto. Pero vemos aquí, cuando hay una saturación, vemos los 4 picos, y vamos a ver también una de campo profundo del James Webb. Y ahora, con la vista entrenada, veis claramente la diferencia. Esta foto, que ha dado varias veces la vuelta al mundo, se queda con lo de la lente trasera y demás, porque obviamente el detalle, la calidad es abrumadora comparada con el Hubble. Pero si entrenáis vuestra vista, veis esto, veis los 6 picos más los 2, que son 4, y veis claramente que esto lo ha hecho James Webb. Podemos decir qué telescopio lo ha hecho, ahora sabiendo esto. Increíble, ¿no? Vayamos a otros ejemplos. La nebulosa de Carina, el James Webb, las 6 puntas por todas partes, hexágonos por todos los lados, y la misma, obviamente en resolución inferior y solamente una sección, pues del Hubble. El Hubble podéis ver que le cuesta más, al ser un único espejo primario y al tener solo las aristas del sensor, que es único, lo que son los destellos le cuesta muchísimo más. En cambio, al James Webb, como es en sumatorio de hexágonos, de polígonos, de 6 lados, el número de aristas es multiplicado por el total de polígonos, por lo tanto el defecto se ve acentuado por el total de polígonos. Y claro, vemos que aquí que los destellos son más acusados, incluso estrellas con menos saturación también lo tienen. Es lo curioso, y aquí pues mira, si veis la nebulosa de Carina por el Hubble, hay poco, o sea, cuesta, sin ampliar, cuesta, aquí hay una saturación y se ve, pero las demás tienes que ampliar mucho para poder verlo. En cambio aquí, a simple vista, estamos viendo miles de estrellas porque saturan. El James Webb tiene una resolución impresionante y una sensibilidad extrema. Va sumando el haz de luz y por eso es mucho más largo y más intenso. Bien, vamos a analizar alguna imagen más que tenemos por aquí. Esta por ejemplo, que tiene baja resolución. Vemos la profundidad, eso ya lo volvemos a decir, que es innegable. Aquí se ve pues, otra vez lo mismo, la cruz, pero aquí pues vemos otra vez los hexágonos. Eso sí, innegablemente el nivel de detalle es abrumador. Y por último, ¿qué tenemos por aquí? Sin leerlo, ya vemos de qué telescopio se trata, y el mismo desde el Hubble. En este vemos las dos deformaciones, la deformación circular del espejo primario y la deformación del sensor rectangular. Aquí se ve claramente. Personalmente le da una mejor naturalidad lo que es el Hubble por el tema de la deformación, que bueno, es en forma de cruz y es más creíble, entre comillas. Si esto se pudiera tomar desde un telescopio terrestre amateur, pues el sensor no se vería. Pero si vemos la del James Webb, pues queda esto. Para mí personalmente es menos natural. Obviamente ya vamos a decir que la profundidad del nivel de detalle, etcétera, es espectacular. Poco más que decir. He querido hacer este vídeo porque veo que todo el mundo se ha quedado pasmado con lo que saca, que es verdad, que es innegable. Pero lo que he querido, como todas las máquinas tienen límites, defectos, límites o como quieran llamarlo, le quería buscar el límite a esto y se ha visto aquí, se ve claramente uno de ellos, que es pues ese espejo primario, ese gigantesco espejo primario que tiene el Webb. Pues ¿cuál es su límite? Al estar seccionado pues en forma de hexágonos, pues pasa esto y poco más. No quiero, mi objetivo no es ningún otro, ¿okay? Simplemente pues darle una vuelta a las fotos y quitando lo evidente y lo obvio, pues irnos el trasfondo y analizar las aberraciones que aporta ese telescopio. Simplemente es eso. Ahora pues ya habéis aprendido algo, al menos de forma visual podréis decir rápidamente esa foto quién la ha tomado. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. Adiós.